En el siguiente video abordaremos un poco más el tema de álgebra booleana. Recordemos que el objetivo principal de la álgebra booleana es simplificar las expresiones que a nosotros nos den. Para ello, lo primero que tenemos que saber es que prácticamente cuando hablamos del álgebra de Boole, estamos hablando de que vamos a tener un sistema de elementos B en el cual solamente existen dos elementos, el 0 y el 1. Y los operadores binarios que tenemos por acá, el AND, el OR y el NOT, ¿verdad? También por acá tenemos la tabla de verdad de estos operadores que acabamos de mencionar, que anteriormente también los explicamos. Los operadores, el signo más va a significar el OR, el punto va a significar el AND y, ojo con esto, si no existe un punto explícito, entonces lo vamos a tomar como un AND, ¿verdad? También, por consiguiente, el operador NOT. Para nosotros poder aplicar álgebra booleana, necesitamos saber que existen propiedades y teoremas para poder aplicarlos. ¿Qué significa eso? Significa de que cuando nosotros tengamos alguna expresión booleana, nosotros podemos venir y aplicar estos teoremas y propiedades para entonces simplificar con esta álgebra booleana esas expresiones. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a ver acá son las propiedades. La primera propiedad es la propiedad conmutativa. Prácticamente la propiedad conmutativa, si ustedes se pueden dar cuenta acá, pues tenemos esta expresión, ¿verdad? Y es básicamente la propiedad conmutativa de que yo coloque en diferentes posiciones, ¿verdad? Las variables que en este momento me están dando, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta acá, primeramente tenemos A más, recordemos que el más es un OR, A OR B es igual a decir B OR A. También cuando estamos hablando del AND, también es aplicable la propiedad conmutativa. Luego vamos con la propiedad distributiva, en la cual prácticamente si yo tengo algo como esto, cuando estoy hablando de un AND, es exactamente lo mismo que esto. Más adelante vamos a demostrar esta propiedad distributiva para que veamos que sí se cumple esta propiedad o esta igualdad. Entonces, de igual manera, cuando tenemos esta propiedad distributiva, o se puede aplicar en un OR, como es el que está aquí abajo, y prácticamente nosotros podríamos aplicar esta situación o esta propiedad. ¿De acuerdo? También tenemos la propiedad de los elementos neutros diferentes. Eso significa de que si yo tengo A por acá y tengo un OR, que sería el signo más que podemos ver acá, y tengo un 0 por acá, este 0 recordemos que es una constante, eso significa de que la salida o la respuesta siempre va a ser una A. ¿Qué significa eso? Si nosotros encontramos algo como esto, cuando estemos aplicando el álgebra de Boole, entonces nosotros podemos venir y simplificarlo solamente colocando la A, la proposición A, ¿verdad? Y veamos cuál es la lógica entonces, por ejemplo, de los elementos neutros diferentes. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo, la A toma un valor de un 1? Entonces, si yo digo 1 or 0, y nos vamos a recordar acá arriba, nos vamos a recordar de la tabla, y vamos a tomar como referencia ese OR.
Y si nos damos cuenta, el OR únicamente va a ser cero cuando ambos valores de A y B sean cero. Por consiguiente, por ejemplo, si acá es 1, entonces 1 por 0 es igual a 1. Es decir, lo que yo coloque como el valor de A también sale A. Y por ejemplo, si yo coloco 0 en lugar de 1, ¿sí? Entonces acá va a salir 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo lo quiero ver ya como un circuito, por ejemplo, entonces yo podría hacer lo siguiente. Supongamos que tengo un cable por acá, ¿verdad? Y tengo acá, hasta aquí llega el cable, luego tenemos otro cable por acá, tenemos la salida Z, ¿verdad? Tenemos otro cable por acá, tenemos otro cable por acá, este se une acá. Entonces, por el lado izquierdo va a entrar, por ejemplo, la corriente. Entonces, ¿qué significa si aplicáramos la propiedad de los elementos neutros diferentes? Apliquemos el primero que acabamos de ver acá con el OR. Esto que ustedes están viendo acá es un OR, ¿de acuerdo? Toda esta figura que estamos viendo acá es un OR. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el A, que el A sería esta parte de arriba, y tenemos el cero, que es una constante, prácticamente cuando nosotros tenemos cero, significa de que ahí no está pasando corriente. Por consiguiente, hagamos de cuenta que ese cable está cortado, es decir, que nunca va a pasar corriente por ahí. Entonces, la letra A, cuando toma el valor de 1, es como por ejemplo que yo estuviera presionando un switch y que estos entonces estuvieran haciendo contacto, por consiguiente la Z va a salir con el valor de, si la A es 1, es decir que estamos presionando, la Z va a ser 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede en el caso de que la A que yo esté utilizando no sea un 1, sino que sea igual a 0? Es decir, que no está pasando corriente. Por consiguiente, la Z toma un valor de 0, ¿sí? A su salida. Entonces, esa es la explicación prácticamente de, en este caso, un OR cuando tenemos elementos neutros diferentes. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo elementos neutros diferentes, pero ahora con un AND? ¿Qué significa esto? Significa de que, por ejemplo, lo voy a hacer por acá, por este lado. Yo tengo un cable, ¿verdad? En este cable tengo un pedacito de cable, tengo un corte por acá, tengo otro pedacito de cable que llega hasta acá, tengo otro cable que está acá. Al final de cuentas, por el lado izquierdo está entrando la corriente y por el lado derecho pues va a salir Z, ¿de acuerdo? Entonces, entonces lo que haremos ahorita es demostrar entonces elementos neutros diferentes, esta propiedad. Entonces, ¿qué significa la A? La A va a ser esta que está acá, este lado, ¿sí? Si, por ejemplo, y este va a ser un 1, este que está acá, este 1 significa entonces de que los cables acá en este caso, este es un 1, siempre van a estar conectados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo A y luego tengo AND? 1 igual a A. ¿Por qué es igual a? Porque si yo en la A tengo en un momento dado un 1, entonces tengo un cable por acá, por consiguiente en Z va a salir 1. Es decir, que la corriente está pasando, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede si en lugar de en lugar de un 1, tengo un 0? Es decir, que no está pasando nada de corriente por acá, en este pedacito donde dice A. Por consiguiente va a salir Z. ¿Qué significa? De que no hay ninguna corriente que esté saliendo. Entonces
mi respuesta de z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, prácticamente cuando nosotros estamos viendo esto que tenemos acá, lo que estamos haciendo es viendo un circuito en paralelo. Cuando estamos viendo esta figura que tenemos acá, lo que estamos viendo es un circuito en serie. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa sería la explicación de la tercera propiedad de los elementos neutros diferentes. Ahora veamos la número 4. ¿Sí? La propiedad número 4 dice que siempre existe el complemento de A denominado A'. La A' también se podría denotar con una línea como la que estoy haciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, prácticamente, tenemos esta propiedad, la primera propiedad con un OR, la segunda propiedad con un AND, ¿verdad? Y entonces expliquemos la primera. ¿Qué significa eso? Recordemos que cuando es un signo más, es un OR, entonces prácticamente estamos hablando de esto que está acá, de un circuito en paralelo, ¿verdad? Entonces vamos a reutilizar esta misma figura que tenemos acá, que tenemos arriba, pero ahora aplicándolo o ejemplificando la cuarta propiedad, esta que tenemos acá. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, A en este momento valga 1, OR sería más, ¿verdad? Entonces, como la A en este momento, la primera A vale 1, es decir, que si está pasando corriente, y entonces el complemento de esa A es un 0. Por consiguiente, lo que está saliendo es un 1. ¿Sí? Acá es un 1. ¿Por qué? Porque si arriba tengo un 1 y esta que está acá es la A complemento, ¿verdad? Significa que es un 0. Por consiguiente, en la parte de arriba estamos presionando un botoncito que hace que en ese cable de arriba esté pasando corriente. Entonces sale un 1. ¿Sí? ¿Qué sucede si es al contrario? Si aquí arriba sería un 0, en lugar de un 1 tendría un 0. ¿Y el complemento de 0 cuál sería? Sería un 1. Por consiguiente, la salida sería un 0. Bueno, sería un 1, ¿verdad? Siempre sería un 1. De cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué? Porque mientras que arriba, por ejemplo, en el primer caso, sí pasaba corriente, abajo no pasaba corriente, pero mientras que arriba ahora ya no pasa corriente, abajo sí va a pasar corriente. Entonces, de cualquiera de las dos formas, sí va a pasar corriente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre sería un 1 en este caso. Ahora veamos la de arriba. Perdón, la de abajo. ¿Sí? La de abajo, donde está A, AND, A'. ¿Por qué sería un 0? Recordemos que lo que estamos aplicando es la tabla que tenemos aquí arriba. Entonces, siempre tomando este ejemplo, vamos a demostrar por qué entonces acá siempre sale un 0. A ver, si por ejemplo tenemos esta y aquí tenemos la A'. Y tenemos siempre los mismos cablecitos. ¿Qué significa eso? Significa de que entonces, si esta en este momento vale un 1, es decir, que aquí abajo hay corriente, y acá la A', es decir, el complemento de 1, que sería 0, no va a haber. Aquí no hay corriente. Entonces la salida es 0. ¿Sí? Lo que está acá. Si lo hacemos a la inversa, es decir, que acá no pase corriente, pero aquí sí pase corriente, al final de cuentas, como no está pasando corriente en esa misma línea, también sale un 0. Entonces, esa es la explicación o esa es la ejemplificación de la cuarta propiedad. Ahora veamos algunos teoremas del álgebra de Boole.
La idea interesante del álgebra de Boole es que cuando nosotros tengamos expresiones, nosotros podamos identificar dónde podemos encontrar en esa expresión, por ejemplo, algo como esto y aplicar esto. Esa es la idea del álgebra de Boole. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si a mí me dan algo como esto? Entonces yo simplemente lo convertiría en un 1. ¿Sí? Esa sería una explicación muy genérica, pero es básicamente lo que se hace con el álgebra de Boole. Entonces, si nos podemos dar cuenta, son varios teoremas, ¿sí? Básicamente son los teoremas y propiedades que utilizamos para el álgebra de Boole. Entonces, en el teorema 1, dice que el elemento complemento de A' es único. ¿Qué significa eso? Recordemos que acá los únicos dos valores que toma una variable va a ser el 0 o va a ser el 1. Por eso es que si nosotros tenemos un valor como 0, obviamente el complemento es el 1, ¿sí? Pero ¿qué significa eso? Significa de que el elemento complemento de A' es único. Significa de que el complemento de A' es A. Entonces, por eso es que es único. ¿De acuerdo? Vamos con el teorema 2. Elementos nulos. Para cada elemento B de B, y recordémonos que es B. B es un conjunto que únicamente tiene 0. Tiene como elementos el 0 y tiene como elemento el 1. Entonces, eso significa el elemento de B, del conjunto de B. Entonces, cuando nosotros encontremos algo como esto, donde diga A más, que significa OR 1, y nos vamos a recordar que ese es un circuito en paralelo, nuestra respuesta va a ser 1. ¿Sí? Cuando encontremos esta de esta forma y lo estemos abordando con un AND, los elementos nulos, si encontramos esta forma, nuestra respuesta sería 0. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, si nosotros encontramos acá que, por ejemplo, A en este momento vale 1, recordemos la regla del OR, donde, por ejemplo, si alguno de los dos es 1, en la salida vamos a tener 1. ¿Sí? En la salida vamos a tener 1, es decir, que sí pasa corriente. ¿Qué sucede si en lugar de 1 es 0? De todas maneras, se está pasando corriente, pero acá tenemos la constante del 1. Entonces, sí pasa corriente. Ahora vamos con esta de abajo, donde estamos utilizando un AND, porque es 0. La salida, ¿por qué es 0? Porque aunque nosotros coloquemos un 1 como el valor de A, pero recordemos que en el AND únicamente va a ser 1 cuando acá también sea 1, pero en este caso, si nos damos cuenta, es un 0, por consiguiente es un 0. Si nosotros le cambiamos aquí, en vez de 1 a 0, de todas maneras siempre va a salir 0. Entonces, esa es la explicación de los elementos nulos. Pero prácticamente la idea es que cuando veamos algo como esto, lo identifiquemos como elementos nulos y podamos aplicar esto que está acá. Es decir, en lugar de colocar esto, colocamos un 1. Y de alguna manera estamos nosotros ahí reduciendo la expresión original. ¿Sí? Vamos con el teorema 3. El teorema 3 prácticamente cada elemento de identidad es el complemento de otro. Prácticamente es que si yo tengo un 0 y quiero ver su complemento es 1, y que si yo tengo un 1, su complemento es 0. ¿Sí? Básicamente eso es. El teorema 4 de idempotencia. Para cada elemento B, recordemos que el B es esto que está acá, es decir, que solamente tenemos 0 y 1, no existe el 2, ni el 3, ni cualquier otro dígito. Es que si nosotros identificamos algo como esto, nuestra salida va a ser A,
tenemos algo como esto, nuestra salida va a ser A. ¿Y cómo podemos demostrarlo? Podemos demostrarlo con las tablas de verdad, tanto del OR como del AND. ¿De acuerdo? Muy bien. El teorema 5 es que para cada elemento de B se verifica esto que está acá. ¿Qué significa eso? Significa de que si yo tengo una A negada, en este caso hay una negación por acá, y la vuelvo a negar, entonces prácticamente es como que eliminamos de alguna manera esa negación. Entonces ya nos quedaría la A sin colocarle la negación, sin colocar A'. El teorema de absorción, prácticamente nosotros deberíamos de identificar esta parte. Si nosotros identificamos esa parte, nosotros simplemente colocaríamos la A como respuesta. Es decir, lo que está del lado izquierdo nosotros podemos simplificarlo como está la parte del lado derecho. Todo esto que hemos estado viendo son igualdades, no nos olvidemos de eso. De igual manera acá cuando utilizamos un AND, ¿verdad? La salida va a ser siempre A. El teorema 7 prácticamente nos dice que para cada par de elementos de B se verifica lo siguiente. De igual manera, si nosotros identificamos esta parte que está acá, ¿sí? Si la forma es igual, entonces prácticamente podríamos venir y aplicar esta igualdad. Es decir, aplicar esto que está acá y nos quedaría más pequeño que lo que está del lado izquierdo. De igual manera, cuando tenemos esto que está acá, que sería un AND, ¿verdad? Aplicaríamos entonces esto que está acá, ¿sí? El teorema 8 de asociatividad, prácticamente lo que hacemos es que de alguna manera nosotros podemos asociar, ¿verdad? Ciertas proposiciones como nosotros creamos más conveniente, ¿sí? Solamente si ustedes se dan cuenta, estamos de alguna manera cambiando los paréntesis. Luego, la ley de Morgan prácticamente nos dice que cuando tenemos esta expresión, podemos colocarla por acá. Si ustedes se dan cuenta, tiene paréntesis. Estamos negando las dos al mismo tiempo con este not y por consiguiente estamos negando cada una. Acá abajo, de la misma manera. Entonces, prácticamente cuando nosotros estamos resolviendo expresiones, es decir, simplificando, nosotros nos tenemos que guiar por estos teoremas y por estas propiedades.